Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. La primera invitada del programa de hoy es Delia Ferreira Rubio, que es miembro del Consejo Internacional de Transparencia Internacional, una gran experta en todo lo que tenga que ver con legislación sobre sistemas electorales y con este tema de las primarias que han hecho su debut este año finalmente en la Argentina. El debate en torno a la boleta única, hay sin lugar a dudas muchos temas que incluso se van a discutir seguramente en los próximos meses. En el tema concreto de la boleta única, que en forma un poco tardía algunos legisladores de la oposición quisieron imponer para el 23 de octubre, tenemos dos casos, el de Córdoba y el de Santa Fe. ¿Crees que las experiencias en estas dos provincias fueron valiosas y que este sistema eventualmente podría incorporarse a las elecciones nacionales? Sí, sin duda la boleta única sería un avance respecto de lo que tenemos. No soluciona todos los problemas que se detectan en el sistema electoral argentino, pero solucionaría algunos de los que vimos con gravedad en la presidencial del 2007 y algunos denunciaron en estas primarias, como el robo de boletas o el poner boletas truchas para después anular el voto. Eso se soluciona con la boleta única. Otra ventaja de la boleta única, y se probó en Santa Fe y en Córdoba, es la rapidez con que se puede emitir el voto. Con la boleta única ya no hay un único cuarto oscuro como antes, porque el elector recibe una boleta donde están todos los candidatos, o en el caso de Santa Fe, boletas por categorías de cargo. Y puede ponerse en un lugar que es un box, una casilla, una cabinita, que puede haber más de una por mesa. En algunos países de Latinoamérica hay hasta 5, son unas especies de trípodes que llegan y se instalan, entonces hay muchos electores que pueden ir votando en el mismo momento. En cuanto al escrutinio, dependiendo del diseño de la boleta, puede ser más fácil o más difícil. La boleta de Santa Fe es más fácil de escrutar porque, terminaste el escrutinio de la papeleta de gobernador y ya está. Y después pasás a las otras categorías. En el caso de la boleta de Córdoba era más difícil de escrutar. En la boleta de Córdoba era una única papeleta donde estaban todos los candidatos de todas las categorías. Claro, y eso generó alguna confusión que llevó a que hubiese mucho voto en blanco para algunas categorías. Sí, porque en la boleta de Córdoba, para evitar el problema que se atribuye en Santa Fe de la falta de gobernabilidad, porque se puede votar a un gobernador de una opción política y que gane en la legislatura, la Cámara de Diputados, otra opositora, digamos. Entonces se incluyó en el diseño una primera columna que era de color oscuro, donde no había fotos de candidatos, sino solo el nombre del partido, el número del partido y un casillero. Si uno votaba en esa primera columna, con una sola cruz significaba que votabas toda la línea. Pero la gente, por lo que se vio en las mesas al hacer la apertura de la urna, muchos votaron creyendo que tenían que marcar esa opción en la línea de gobernador. Eso significó que marcaron gobernador, pero dejaron voto en blanco para todas las demás categorías, y hubo entre el 16 y el 18 o 22% en algunos casos de voto en blanco para diputados de distrito, de departamento, para el Tribunal de Cuentas, etc. De todas formas, digamos, la experiencia que se hizo en Córdoba y en Santa Fe ha sido positiva y,
aprovechando que el año próximo no es un año electoral, sería una buena oportunidad para discutir el tema de aplicar la boleta única en todo el país. Claramente ahora era impracticable, claro, porque cambiar la boleta o el sistema de boleta implica cambiar la forma en que se emite el voto, la forma en que se hacen responsables de la boleta. Habría que hacer licitaciones para imprimir las boletas, etcétera, etcétera, y después tiene otra serie de complicaciones que tienen que ver con cómo colocás a los candidatos en esa boleta, claro, y una serie de mecanismos. Era impracticable, hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. No, y además el diseño de algunas boletas tiene, no termina con el tema del personalismo, porque le da demasiado protagonista a quienes encabezan las listas. Bueno, ¿no? Es que claro, si la boleta no tiene espacio para poner todos los nombres, entonces los 2 o 3 primeros, o el primero en una lista es el que aparece. De todas maneras, siempre conviene recordar que cualquiera sea el sistema que se utilice para emitir el voto, no soluciona todos los problemas del sistema político que a uno... No, porque si hablamos de los telegramas, claro, o de las actas, claro, eso sigue siendo igual. Totalmente. Delia, como decíamos antes, ¿no? El 14 de agosto de este año debutó finalmente el sistema de primarias que se intentó en su momento durante el gobierno de Duhalde. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer desde el punto de vista práctico? ¿Cómo operó el sistema? En tu opinión, ¿crees que tiene que ver con la cultura política argentina? ¿Suponés que va a ser incorporado por los partidos políticos el sistema como para tenerlo en cuenta cuando diseñen sus estrategias para futuras elecciones? Yo creo que en realidad no funcionaron como primarias. Claro. Lo que tuvimos fue una pre-primera vuelta en los cargos relevantes. En la mayoría de los distritos no hubo competencia interna dentro de cada partido para presidente no hubo. Para presidente no hubo, y en algunas provincias hubo. Algunos partidos en algunas provincias compitieron por los legisladores. Por ejemplo, en Córdoba el radicalismo tenía 6 listas de diputados nacionales, pero era una cosa excepcional. En la mayoría de los tramos de la boleta no había esa competencia, por lo tanto no creo que sirva como experiencia de primaria abierta, porque no se hizo eso. La primaria es una elección para seleccionar candidatos, quiere decir que hay opciones. En este caso no las hubo en las categorías principales. De manera tal que no me parece que sea relevante para medir primarias abiertas. ¿Cómo se hace entonces para que este sistema en el futuro realmente cumpla con esta función para el que teóricamente fue pensado? Digo, porque si los resultados de las elecciones del 23 de octubre, como todo indica, se parecen bastante a los resultados del 14 de agosto, el elector se va a preguntar, bueno, ¿cuál es la razón de este sistema? ¿Para qué fuimos? Digamos, no se eligieron los candidatos porque ya fueron resueltos previamente por los partidos y finalmente hicimos una elección con el mismo resultado. Sí, y además sumar el costo de movilizar todo el aparato electoral y el aparato administrativo, más allá de lo que significa para los ciudadanos o las autoridades de mesa ir ese día y demás. La verdad es que hacer una elección requiere dinero, y si no va a tener sentido, la pregunta que se van a hacer los ciudadanos es ¿para qué estamos gastando 2 veces en algo que no tiene sentido? Dependerá, primero, habrá que ver si la ley se mantiene, porque la ley en realidad fue pensada con otro objetivo. En otro contexto. En otro contexto. Si se mantiene, habrá que ver si los partidos políticos la utilizan como el mecanismo para dirimir sus internas, y entonces le ofrecen a la ciudadanía en general las alternativas. Supongamos en el caso de la elección presidencial que el peronismo federal hubiera ido con todos sus candidatos en una misma oferta partidaria, y entonces hubieran dirimido en esa primaria si el candidato de ese sector iba a ser Duhalde o iba a ser Rodríguez Sá, o lo mismo podría haber pasado con el radicalismo y los socialistas, por ejemplo, pero eso no lo tuvimos. La última, Delia, este año nuevamente se volvió a ver el gran federalismo que hay en la Argentina en lo que tiene que ver con sistemas electorales, calendarios electorales. Prácticamente se empezó a votar en marzo, y si llegase a haber segunda vuelta, cosa que las encuestas dicen que no, se podía estar votando hasta noviembre, 9 meses de elecciones y los más variados sistemas electorales.
¿Es razonable esto? ¿Sería aconsejable que hubiera algunas pautas comunes para los procesos electorales, fechas unificadas, o es preferible mantener este espíritu federal? Yo creo que dentro de lo que estamos viendo hay dos aspectos. Una cosa es la fecha. La fecha separada se justifica, más allá de los cálculos políticos, se justifica en el sentido de que se centra la elección en los temas bien municipales, porque hay provincias incluso que separan las elecciones municipales, o en los temas locales, y evitan el efecto arrastre de la discusión. Eso es positivo. En cuanto al sistema electoral que se aplica, no veo necesidad de unificarlo. Me parece que si la provincia tiene, cada provincia, un sistema institucional que funciona bien con el sistema electoral que ha elegido, no hay problema. Muy bien, Delia Ferreira Rubio, gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Nosotros ahora hacemos un corte, y enseguida volvemos.